buenos días y disculpen por la demora. Esta es la clase de la sociedad digital. Hoy vamos a tener una charla sobre chequeo de información, chequeo de datos y fake news. Y para eso vamos a contar con la presencia de Pablo Martín Fernández. Ahora lo voy a pasar a presentar, que es el gerente, director de innovación de Chequeado. Trabaja en todo lo que es el desarrollo de distintos métodos, distintas formas de difusión, y trabaja de forma conjunta con distintos equipos que se ocupan de verificar datos, verificar el discurso público, verificar, generalmente hay muchos casos que va a poder explicar y contarles sobre esto, pero antes que nada va a estar dando a conocer un poco la experiencia de Chequeado, qué significa esta organización, cuál es su importancia, y luego entrar en todo lo que es el tema de fake news, que estuvo muy presente. Él podrá contarles más, pero creo que empezaron a tener una mayor aproximación cuando ocurrió todo el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que fue uno de los temas candentes, uno de los temas muy presentes durante la campaña presidencial. Dicho sea esto, no estamos al margen de este tipo de situaciones, y es por eso que nos pareció muy interesante compartir esta charla, esta experiencia desde aquí, desde la Cátedra de Sociedad Digital. Así que, bueno, doy comenzada la charla. Como les dije, Pablo Martín Fernández, director de innovación de Chequeado. Él tiene una larga carrera dentro de lo que es la parte periodística. Estuvo en La Nación, estuvo en el Cronista, también estuvo participando en distintas iniciativas, estuvo en una startup, estuvo trabajando en un proyecto de medios alternativos muy interesante, el Meme. También es miembro de FOPEA y también es muy asiduo en todas las charlas que da el Foro de Periodismo Argentino, que este año también va a tener su presentación aquí en la Universidad de Palermo, pero que también da muchas charlas en el interior, y él también es un asiduo disertante en esas charlas. Así que esta breve presentación, incompleta, pero que vos podrás completarla, te dejo como para que... Gracias. Voy a empezar con esto, ya no me presento mejor, pero... Vamos con un... Sí, este es un minuto para... Algo de tono. Este es un video que presentamos la semana pasada. Te puedo hablar encima porque nadie va a hablar. Está hecho acá. Presentamos la semana pasada en un congreso de periodismo en Texas, uno de los congresos de periodismo digital más importantes. Esto es real, la pareja uno puso, no importa lo que puso. Aparte de los videos y todas las notas que tomen, si van a estar usando las redes sociales, usen el hashtag chequeadoup. Más que nada para que puedan llevar un registro de los tweets, que nosotros podamos ver cuáles son las publicaciones que realizaron, o para poder después trabajar en el otro. Así que los dejo con Pablo. Perfecto. Gracias. Bueno, antes de nada, gracias, Guille, por la invitación. Con Guillermo, que es profesor de ustedes, trabajamos en La Nación, nos conocemos ahí. Y un poco la idea de hoy es, lo que les mostraba recién es un video sobre lo que hacemos, ¿sí? O sea, un poco el concepto de Chequeado es
validar. O sea, esto que decíamos recién, esto es real, lo que vimos recién es como una especie de votación que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires sobre a quién le gusta la verdad y a quién no le gusta la verdad. Y en general la mayoría de la gente dice que le gusta la verdad o que le encanta la verdad. ¿Pero a ustedes les encanta la verdad? Sí, dicen, algunos dicen sí. Pero cuando a alguien que les gusta les miente, ¿qué les pasa? Pero les gusta lo que... O sea, supongamos que les gusta un político y ustedes saben que le están mintiendo. ¿Igual reproducen ese mensaje? ¿Qué político no miente? Bueno, no me estás contestando. ¿Qué hacen? Y ustedes son formados en comunicación. ¿Qué? Periodísticamente no es correcto publicar. Bien. Bueno, nosotros trabajamos con algo que ahora se llama fake news, pero lo estamos haciendo en 2010. Que es esta idea de que en realidad un montón de gente publica igual. Lo que en muchos casos sabe que es falso y en otros no, pero jamás lo va a chequear, ¿sí? Lo cual rompe un montón de ideas de que el público y los periodistas, porque un montón de periodistas también comparten información que es falsa, ¿no? Así que bueno, vamos con eso. Primero les quiero contar un poco qué hace Chequeado, rápidamente. Este soy yo, Guille me presentó bastante bien. También doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la ITELA, en un montón de otros lugares. Esto es lo que hacemos, digo, porque por si alguno no nos conoce, hacemos fact-checking, que es chequeo de datos, ni más ni menos, y periodismo de datos, que es bastante novedoso. O sea, cuando lo hicimos nosotros fuimos el 8º medio en el mundo en hacerlo, el primero en todo el hemisferio sur, en Latinoamérica, en Australia, en África, en todos lados del sur, fuimos el primero, y ahora hay más de 100 medios que hacen esto. O sea, en 6 años, 7, se multiplicó por más de 10. Abrimos la información, es decir, ahora vamos a ver un par de casos, pero nosotros lo que hacemos son chequeos, ¿sí? Es decir, tomamos una frase de un político en general, pero también puede ser un medio, un empresario, un sindicalista, etc. Y le ponemos una calificación que va de verdadero a falso. Lo novedoso no es solo que hacemos eso, sino que hacemos eso y tratamos de hacerlo con todos los políticos. O sea, en nuestro sitio van a encontrar falsos y verdaderos, y voy a tomar los polos para, en esta época de polarización, para que se entienda. A Macri y a Cristina, a los dos tienen falsos y verdaderos. Van a encontrar muy pocos medios en el cual puedan encontrar esas cosas. Y todo lo que hacemos es, si alguien dice, supongamos, aumentó el desempleo, nosotros vamos a decir en base a qué decimos que eso es verdadero o falso, y vamos a mostrar esos datos, ¿sí? Van a estar linkeados en la nota. Muy básico, nadie lo hace, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso decimos que Open Data para la audiencia. Cada vez que decimos según el INDEC, según la CTA, según la UCA, ¿sí? Estoy hablando de, por ejemplo, el caso de pobreza, que son algunas de las fuentes que damos, vas a tener el link a la planilla de Excel en el cual podés ver eso. Sabemos que un montón de gente no lo va a abrir, pero te damos la opción, ¿sí? ¿Se entiende? La idea es que nuestra audiencia nos chequee también a nosotros. Y de hecho a veces pasa que, obviamente, nos equivocamos. Entonces por eso lo decimos como un esfuerzo colectivo. Y participamos también de esta idea de expandirlo por la región, ¿sí? O sea, más allá de Argentina, que fuimos los primeros, no había otros medios que hicieran esto en la región, y ahora hay no en casi todos los países, pero sí en casi todos los países grandes. En Brasil hay tres casos, hay en Perú, hay en México, hay en Colombia, por ejemplo falta en Venezuela, que es algo que se está buscando, y en la mayoría de los casos tuvieron algún tipo de contacto con nosotros, o de una consultoría, digamos, en el lugar, o algún Skype, desde distintos niveles. Hace poco se hizo un chequeo en vivo en Puerto Rico, y fuimos nosotros, estuvimos 3 días antes explicándoles cómo se hace, y lo chequearon, ¿sí? También en México se hizo chequeo en vivo, ahora vamos a ver por qué es importante para nosotros. Otra cosa rara es que somos una organización sin fines de lucro. Muy raro. No sé cuántos medios conocen ustedes que sean una ONG. Eso nos permite un montón de cosas. Una de las cosas que nos permite es no vivir de la publicidad. Entonces, al no vivir de la publicidad, supongo que lo habrán visto en las clases. Ahí también lo veo a Viduski. Bueno. La idea, o sea, la publicidad en muchos casos te acota lo que puedes hacer. O sea, cuando ustedes ven medios que antes no publicaban el gatito y el perrito, o sea, se entiende, ¿no? La nota liviana, que todo bien, o sea, yo también la consumo, pero hace 10 años no se veían esos medios, en gran parte tiene que ver con la publicidad.
Es muy largo explicar, pero en gran parte tiene que ver con eso. Nosotros podemos hacer notas muy complejas, largas, a veces duras. Duras en el sentido de que no son temas simples. O sea, lo fácil es decir, bueno, esto es de tal manera. Nosotros decimos esto de tal manera, por esto, por esto, por esto. Esta gente piensa esto otro, esta gente piensa esto opuesto. Nosotros sacamos esta conclusión, fíjate vos cuál sacás. No te lo damos tan masticado. Lo masticado es la calificación, pero después te damos la opción de que vos puedas contrastarlo. ¿Sí? El caso de pobreza es importante. En la Argentina hubo muchos años donde no había información sobre pobreza y nosotros dábamos varios indicadores. ¿Sí? Si se quiere, desde un sindicato como es la CTA hasta una universidad católica como es la Universidad Católica. En la nota estaban las dos fuentes. ¿Sí? Y te damos la posibilidad que decidieras a cuál le creías más. Y te decíamos cuál era la más respetada por los especialistas. Bueno, fundada en 2009, en líneas de octubre de 2010. Esto que se dice muy rápido es muy difícil, pero somos no partidarios. O sea, partidarios, eso es muy raro. La política no es lo mismo que la política partidaria. Nos encanta la política, pero no recibimos ni un peso de partidos políticos. Perdón, pauta oficial no tiene... No. Y de hecho, buena pregunta. Igual, una cosa, pregúntame lo que quieran y al final también vamos a tener una parte de preguntas, pero pregúntame lo que quieran. No tenemos pauta y para que se den una idea, durante los primeros... igual nosotros nos financiamos por un sistema que tiene más que ver con aplicar como a fondos en términos generales. Y durante, primero que hasta ahora no recibimos un peso del Estado y nos han ofrecido el gobierno anterior y este. Y quizás de buena manera, o sea, no digo que necesariamente quieran comprarnos, pero no lo aceptamos porque nos parece muy valioso poder decir esto. Y durante esa puja que hubo entre el gobierno anterior y Clarín, nosotros directamente ninguno de los dos recibimos plata y decidimos hacerlo así. Pero entonces ustedes en su trabajo como periodistas no cobran nada. Nosotros sí, porque hay otras maneras de financiarse, eso es lo interesante. Creo que lo tengo acá y si no ahora se los digo. Tenemos 4 líneas de financiamiento. Sí cobramos y cobramos de manera bastante estándar del mercado. Sí, eso es súper importante. Yo antes trabajé en La Nación, en El Cronista, y para mí no existía el mundo. O sea, el mundo de ONG era Greenpeace. Y la verdad que hay un montón de otras cosas. Y uno de los datos interesantes para el que no conoce ese tipo de segmento es que la verdad que se vive y se cobra un sueldo a fin de mes. Después hay voluntarios y es muy importante y una empresa privada no puede tenerlos. Pero en términos generales, la parte de redacción, por ejemplo, cobra. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver bien. Esta es como nuestra meta. ¿Sí? A grandes rasgos es aumentar el costo de la mentira. Es decir, que una persona que habla en público, nosotros nos dedicamos al discurso público. Siempre nos dicen, ahora nos estamos metiendo en investigaciones, pero salvo el área de investigaciones, que es chequeado.com/investigación, en términos generales tomamos lo que dicen las personas en actos, en medios, en redes sociales. Por eso nos importa mucho mejorar el discurso público. Porque en base a eso después se toman las decisiones que llevan a las elecciones, que llevan al país en gran parte que tenemos. ¿Sí? Este es nuestro equipo, pero en realidad ya se amplió. Pero sí les quiero mostrar una cosa, que es... acá éramos 11 el año pasado. Lo voy a pasar porque la foto ya somos más. Ahora somos 15, ¿sí? Y quiero contestar un poco lo que preguntaba él. Nosotros somos, sí, 15 o 16. Y 8 estamos full time y 7 part time. También es bastante más flexible en ese sentido. Pero sí, todos cobramos. A quien le interesa este tema, bueno, hay más de 100 proyectos activos y este sitio está acá abajo, reporterslab.org, se ocupa y barra fact-checking, se ocupa de mostrarlos en el mapa. Ahí pueden ver todos los que hay en Latinoamérica. ¿Sí? Y esto es lo que hacemos, es súper importante. El día más importante, digo, de los últimos años, este año, por suerte ya estamos haciendo cosas que a veces lo superan. Pero el chequeo en vivo, que es el 1 de marzo, no sé si lo saben, el 1 de marzo, el presidente ahora y la presidenta antes tiene la obligación de hablar al Congreso. Después puede no hablar en todo el año, ¿sí? Ninguno de los dos lo hace, pero puede guardarse y yo hablo con mis actos. En cambio, el 1 de marzo tiene que ir al Congreso y decir qué hizo, ¿sí? Y qué va a hacer. Sobre todo qué hizo. Nosotros lo que hacemos con eso es chequearlo en vivo. Es decir, juntamos
esta gente, o incluso más, en una sala y, no sé, ahora Macri, pero antes Cristina, piensen que nosotros nacimos en 2010, entonces hicimos chequeos en vivo de Cristina, le hemos chequeado más de 30 frases, ¿sí? En un día. Entonces, desde pobreza, al que le interese es chequeo.com/chequeo en vivo. Ahí pueden ver un montón de frases que chequeamos y las publicamos en el día. Que eso es bastante novedoso. Una nota nuestra, un chequeo común, demanda en general 2-3 días, ¿sí? En cambio, ese día publicamos en el día más o menos 15 y en los días siguientes otras 10 o 15 notas. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque parte de nuestro método, que es parte de lo que nosotros, entre comillas, exportamos cuando vamos a otro medio de la región o del mundo y a decirle, mira, esto se hace más o menos así, incluye hablar con especialistas. Lo que hacemos el 1 de marzo es suponer que el presidente o la presidenta va a hablar de tal tema, pongamos minería, invitamos especialistas en minería para tenerlos en la sala. Entonces, en vez de tener que llamarlo, buscarlo, hablar con el asesor, a ver si nos atiende, lo tenemos ahí. Entonces nos damos vuelta y hacemos la nota en el momento. A veces no habla de minería y la persona que está ahí se come unas empanadas y toma una coca y no lo molestamos. Y a veces habla de temas que no suponíamos que iba a hablar. En general no pasa, pero a veces en eso nos equivocamos y tenemos que llamar a alguien. Parte de la idea de esto es salir en el momento, ¿sí? Es decir, a las 2 horas tener publicada información. Cristina hablaba 4 horas y mientras ella hablaba nosotros ya estábamos publicando información de ese mismo discurso. Macri habló 1 hora y no nos dio el tiempo, pero a la 1:20 teníamos algo publicado. Después, pedidos de chequeo colectivo. ¿Por qué decimos, cuando dije partidario, por las dudas, porque también puede haber alguien en la sala. Todos los días nos dicen kirchnerista y macrista. Y el otro día tuiteé una captura, tengo un tweet con 1 minuto de diferencia en que nos decía Cuca y el otro nos decía, no me acuerdo, algo de macrista, ¿sí? O sea, Cuca kirchnerista. Esas agresiones que estamos manejando estos días. Uno bajo el otro. O sea, estamos súper acostumbrados a que nos digan una cosa y la otra. De vuelta, los invito a que entren y se fijen que chequeamos a todos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el chequeo colectivo le damos la posibilidad de que nos pidan cosas para chequear, ¿sí? De hecho lo pueden hacer ahora. Si tienen alguna cosa que queremos que quieren que chequeemos, chequeado.com/colectivo. Y de ahí surgen un montón de cosas, porque parte de la idea es que podamos cubrir temas que quizás no están en la agenda de los grandes medios, ¿sí? Y una cosa que queremos hacer, no sé si aquí hay alguien que sea del interior, pero es empezar a cubrir más lo que pasa en el interior. Y chequeado, sabemos nuestro sesgo y somos porteños, nacimos acá, crecimos acá, entonces tratamos de ir más allá. Y chequeo colectivo te permite eso. Crowdfunding, parte de nuestro financiamiento, que preguntaba él, es a través de personas de a pie, ¿sí? Es decir, cualquiera. De hecho, yo donaba antes de estar en chequeado, desde 100 pesos, ¿sí? Pero es algo que en Argentina todavía cuesta mucho el clic de apoyo lo que me gusta, con algo que son 2 cafés, ¿sí? O de Starbucks menos, un café y algo. Bueno, eso es muy difícil generar dinero por crowdfunding, pero lo estamos haciendo. Bueno, redes sociales está desde el principio, crowdsourcing, esto es la importancia de la comunidad, que en nuestro caso es 100% real. O sea, Chequeado nace de las redes sociales. Sin las redes sociales, Chequeado nace cuando había redes sociales ya, 2010. Sin Twitter, que al principio fue muy importante para nosotros, no hubiésemos sido lo que somos. Y ahora Facebook obviamente es clave. Nosotros, mucho de lo que de nuestra difusión llega a través de las redes sociales. Así nos conocieron periodistas que fueron los primeros que nos dieron espacio en sus medios, que también es otra manera en cómo nos financiamos. Y también hacemos crowdsourcing para investigaciones. Le pedimos información al público sobre las investigaciones que estamos haciendo. Las investigaciones es lo único que hacemos que no tiene que ver con discurso público. Todo el resto tiene que ser algo que ande dando vueltas en la agenda pública. Este fue, tenemos un igual de Cristina, aclaro. O sea, de los dos. De hecho, de verdad, nos volvimos locos para que saliera el mismo día, a la misma hora, el de Cristina y Macri. Esto fue cuando el año pasado, esta es nuestra campaña del año pasado para pedir que nos apoyen. Hicimos uno con Cristina, uno con Macri, uno con Massa y uno con Carrió, creo. Yo estaba de vacaciones justo, por eso no me acuerdo exacto. Esto fue dos meses después de Pokémon GO, o un mes después de Pokémon GO, que ahora parece que desapareció, pero pasó menos de un año.
Y siempre tratamos de hacer esto, de encontrar como una vueltita a la comunicación, porque sabemos que somos muy serios, tenemos que ser serios, pero estamos tratando de ser menos aburridos. Es difícil. Porque piensen que no hay que tener mucha responsabilidad para decirle al presidente, piensen lo que piensan del presidente o de la presidenta, que miente. Entonces tenemos que ser sólidos. Dicho eso, hay un montón de gente del gobierno actual y del gobierno anterior que nos respeta, incluso cuando saben que mienten. Entonces eso para nosotros es muy valioso. Este es el chequeo en vivo del debate del año, ya de hace 2 años. Pero es para que más o menos sepan lo que hacemos. ¿Ven? Massa dijo esto. Hoy las empresas de información valen 20 hasta 30 veces más que las empresas que de medio vieja escuela. Falso. Mauricio Macri avanzar el delito en esta década como nunca antes igual que la droga. Exagerado. Massa, verdadero. Macri, insostenible. Verdadero, pero falso. Ven que hay de todo. Porque una cosa que nos preguntan mucho es, ¿quién miente más? Antes que me lo pregunten al final, les digo que no lo sabemos. Porque lo que sí a veces podemos hacer, si quieren fíjense en el cheque en vivo, es quién dice más la verdad o cómo habla alguien en un momento específico. Esto es algo medio científico, pero yo no les puedo decir quién miente más si no estoy escuchándolos todo el tiempo y si no chequeo todo lo que dicen. ¿Sí? Piensen ustedes con un amigo. ¿Qué amigo les miente más? ¿Registraron todo lo que le dice? ¿Chequearon todas las palabras que dijo? Si no hacen eso no pueden saberlo. Pueden suponerlo. Pero yo no puedo venir acá y decir, no, yo supongo que tal político. Sería poco chequeado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que hacemos, por si alguno no nos conocía. En el día a día salen, por ejemplo, esta semana salió algo sobre Alisa Kirchner, algo sobre Duhovne, uno fue exagerado, el otro falso, y todo está sostenido con datos. Esto es lo que decía cuando muchas veces, y creo, quizás alguno de ustedes lo hizo, lo vio en redes sociales, dicen esto es un trabajo para chequeado. Por eso pongo el chistecito con Batman. Y eso para nosotros es genial. Y en muchos casos lo dice gente que entre sí no se habla. Lo cual para mí está mal que la gente no se hable por cuestiones políticas, pero supongamos que están ok con eso. Dice, este es un trabajo para chequeado. Lo pasaba cuando hablaba Cristina, pasa ahora cuando habla Macri, o cuando habla, típico, por ejemplo, cuando habla un ministro que no habla mucho y de repente habla, este es un trabajo para chequeado. Chequeado, nos empiezan a caer menciones en Twitter. En eso Twitter es mucho más dinámico que Facebook, ¿sí? Nos sigue pareciendo relevante. Esto es el chequeo colectivo. Acá sugiere un chequeo. Tan simple como decir la frase, ¿dónde la vieron? El dónde la vieron es importante porque nosotros tenemos que ver que esa frase existió. ¿Sí? Si ustedes nos dicen, de vuelta, Macri o Cristina dijo, vamos a llegar a la estratosfera, como dijo un expresidente, nosotros tenemos que saber dónde lo dijo y poder ir a ver eso. Porque parte de lo que hacemos es llamar al que lo dijo y decirle, vimos que dijiste tal cosa. ¿Por qué dijiste eso? ¿En base a qué dijiste que vamos a llegar a la estratosfera? No, bueno, porque la NASA dice tal cosa. Entonces vamos a la NASA y vemos si la NASA dijo tal cosa. Y después llamamos a otras NASAs del mundo para ver si lo que dice la NASA es correcto. ¿Sí? Ese es nuestro método. Esto es lo que decía de crowd, de pedidos al público. Una de las investigaciones que hicimos el año pasado fue sobre las inundaciones en La Plata. ¿Qué había pasado con las obras? Otro tema que toca a los dos gobiernos, a los dos partidos políticos más grandes de la Argentina. Y le pedimos que nos manden información, fotos, y la verdad que mandaron bastantes cosas. No quiero contar historias rosas, a veces estas cosas fallan. O sea, hay veces que el público nos engancha y buscamos la manera de hacerlo. Parte de mi trabajo es tratar de que sí se enganche. Y también trabajamos con otras organizaciones, trabajamos con medios. Parte de nuestro financiamiento, de vuelta, volviendo a la pregunta de él, es con alianzas con medios, en los cuales se republica nuestro trabajo. Si es una columna semanal, cobramos por eso, no pagamos. La Nación tiene, ¿no? Tiene La Nación. América. La Nación. En América vamos invitados cada tanto. Les digo dónde estamos ahora. La Nación. Pero miren, estamos en La Nación y estamos en Radio 10. ¿Sí? Estamos en un programa de María Donner que el señor conoce muy bien. Estamos en... No me quiero olvidar de nadie. Les digo también dónde estábamos en el último año para que más o menos se den idea. Por ejemplo, estamos en Yahoo, que ya no existe más en la Argentina y en la región casi. Estuvimos en el Herald. Estamos dije Radio 10, estamos en Radio Nacional. De vuelta, gente que entre sí no se habla. ¿Sí?
Y en general lo que tratamos es o que nos pague el lugar o que nosotros consigamos una publicidad para cubrir los gastos de ese momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Y La Nación, sí, lo que tiene La Nación es que también estamos en la televisión, en el canal de tele, en La Nación Más. Eso es súper importante. Y otra cosa importante de esto es que lo que hacemos es salir en medios que a veces chequeamos también. Y eso también es difícil. Y lo hacemos. Y parte de por qué lo hacemos, creo, es porque nosotros le podemos decir, mira, cuando te equivocaste es por esto y por esto, no porque creemos que te equivocaste. Hemos chequeado medios en los que hemos salido. Hemos puesto falso a medios en los que estamos ahora. ¿Sí? Y trabajamos en la alianza también con otras ONGs. Justiciapedia, que al que le interesa el tema de justicia es súper interesante. Es una enciclopedia de jueces, fiscales, etcétera, pero basada en información que nosotros abrimos. Parte de lo que está ahí son muchos potenciales conflictos de interés. Es un trabajo de hormiga en el cual se dio, por ejemplo, sobre alguien en que tiene en una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces es un trabajo muy complicado. Lo van a entender mucho mejor cuando lo vean. Esto se consume mucho dentro del ámbito de justicia. Estamos haciendo un juego que va a salir la semana que viene, que te va a ubicar un poco en la Argentina, qué lugar ocupás. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos universitarios creen que hay en la Argentina? ¿Qué porcentaje de los argentinos son universitarios? Digan, lo que se imaginan. Si un amigo les pregunta. 30%. 30%. ¿Qué más? 20. 20. 40. Universitarios recibidos que no están en la Recibidos. universidad. Ah, recibidos. Es complicado porque ahora me parece que la mayoría de los chicos no llegan a terminar el secundario o directamente no arrancan. Puede ser. Tendríamos que ver esa frase, pero es verdad que muchos no lo terminan, no sé si la mayoría, pero es verdad. Igual les contesto para no irme por las ramas, no, es menos del 10% de los universitarios en Argentina. Y lo que acaba de pasar es que ustedes son o van a ser universitarios recibidos y creen que hay más gente como ustedes, lo cual es totalmente humano. Y de hecho, si son de una religión, seguramente creen que hay más gente de esa religión de la que hay. Y si son de un equipo de fútbol, seguramente creen que hay más gente de ese equipo de fútbol. Hicimos un juego para un poco decirte, fíjate, quizás no es así. Y no porque queremos decirte que no es así, sino porque para que lo tengas en cuenta en tus discusiones diarias, ¿sí? Y esto es en base a información pública, la mejor información disponible. Y todo lo que hacemos, salvo creo que 2 cosas que no pudimos, es código abierto. Es decir, que eso no sé si lo vieron en la cursada. No, Todavía no. La tecnología que desarrollamos, yo en parte estoy a cargo de desarrollar tecnología. Yo estudié comunicación en la UBA, pero me metí un poco en lo que se llama producto en digital, que es que desarrollamos tecnología. Y la tecnología que desarrollamos la abrimos. Es decir, si ustedes tienen un proyecto que es sin fines de lucro, o que no van a lucrar con esa tecnología, lo pueden usar de manera gratuita. Quizás muchos de ustedes usan cosas con licencia sin pagarla, pasa mucho en la Argentina, pero en general uno paga por usar un software de alguien. Esto es todo código abierto. Y lo abrimos para que se pueda usar y que lo puedan replicar otros medios de la región, y de hecho está pasando. ¿Sí? Y trabajamos mucho con el modelo de hackatones con desarrolladores. Dicho esto, en Chequeo tenemos un desarrollador, que es un gran esfuerzo para nosotros y estamos muy contentos de que suceda. Y esto es lo que hacemos también con otras organizaciones. Esto se llama cargografías. ¿Alguien lo conoce? Bueno, es muy interesante. Este es un trabajo hecho pulmón hasta hace un par de años, por el ruso, como lo conocemos todos, que lo que hace era ver la carrera de los políticos. Y lo interesante es que acá se van viendo como los panquequeos, ¿sí? Como yo era radical y ahora soy peronista, o al revés. Pero lo que había hecho el ruso y su equipo era que no estaba chequeada la información esta. En muchos casos estaba sacada de Wikipedia, que es un gran ejemplo de colaboración, pero en muchos casos la información no está chequeada. De vuelta, me lo dijo el fundador de Wikipedia, no es que lo digo yo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue chequearlo. Imagínense que cada cargo de estos, por ejemplo, Martín Lustó, asesor de no sé qué cosa, no está esa información publicada en algún lado. Quizás alguno de ustedes se acuerda que fue asesor, pero nosotros para decir que fue asesor necesitamos tener un documento que lo pruebe. No hay. De gente muy conocida no hay. De un De la Sota no hay. De la Sota fue embajador, me acuerdo el caso porque nos volvimos locos. De la Sota fue embajador en Brasil. No está el nombramiento. Tenés que basarte en que salió en La Voz del Interior, que fue embajador. ¿Cómo no está
que una persona... Piensen en los historiadores en 200 años. Van a decir, esta gente podía mandar un cohete a Marte, pero no puede registrar el trabajo de sus políticos. Es muy raro. Bueno, entonces nosotros hicimos una alianza con ellos y validamos los candidatos de hace 2 años. Entonces tiene el sello de que estos candidatos, toda la carrera está chequeada. Justiciapedia hace esto, ven todas las relaciones de Lorenzetti. Esta semana relanzamos Justiciapedia, va a tener un diseño nuevo. Y esto lo hicimos con la SIG, que también es una organización también no gubernamental. Medios, esto ya lo dije, así lo paso rápido. Esta es una alianza con La Nación, que también hacemos, que es una mezcla de contenido y tecnología. Tomamos, acá sí lo pudimos hacer, tomamos un corpus X de X cantidad de entrevistas y vimos quién era más concreto en lo que decía. Que sea más concreto no significa que mienta menos ni más. Esto es súper importante también, ¿sí? Ustedes pueden hablar con un amigo, siempre los llevo amigos para que sacar la política del medio, pero si hablan con un amigo le puede ser súper concreto. Yo voy a llegar a las 21 y la temperatura va a ser de 22 y llega a las 22 y la temperatura es de 14. Fue concreto más que el amigo que te dijo, voy a llegar a la noche. ¿Se entiende eso? Sí. Pero quizás te miente más. Esto no estamos diciendo que Massa miente menos, sino que es el más concreto. Y para lo que hacemos nosotros es importante que los políticos sean concretos. Si vos no decís nada, yo no te puedo chequear. Si vos decís quiero un mundo mejor, ¿qué es un mundo mejor? Para ella es una cosa, para vos es otra, para él es otra. ¿Se entiende eso? Bien. Investigación, ya lo dije. Y este es el caso de cómo queremos un poco ablandarnos. Estos son contenidos hechos con Uno, también una alianza. Y lo que hacemos es, lo compartimos en redes sociales y te explicamos el chequeo en el mismo GIF. ¿Sí? Esto es un GIF animado, en Facebook es un video y tiene una pequeña animación al final. Para nosotros es súper importante poder poner a los dos, al presidente y la expresidenta, uno al lado del otro y tener calificaciones similares. También tenemos verdaderos a los dos. Pero esto salió el mismo día y el mismo día publicamos a uno y al otro. Esto porque igual nos siguen diciendo macristas y kirchneristas, pero queremos tener claro que nosotros hacemos las cosas lo mejor posible. Esta es esta parte, así que si quieren paso de fake news, pero quería dejarles mis contactos, después van a tener mail de vuelta, pero cualquier cosa acá está esto, y si quieren ahora medio paso fake news, si quieren mientras contesto una pregunta de alguien. Que están grabando y que desean continuar con la grabación, no hay ningún problema, pero les vamos a compartir la transmisión en vivo que estamos haciendo, como para que puedan descansar un poco el brazo, tomar alguna nota, o tuitear, o sacar una foto, o tomar algunos apuntes sobre estos temas. Así que, ¿Hasta ahora? Si No, sí, perfecto. algunas preguntas, alguna duda, ¿cómo ven este proyecto? ¿Conocían sobre chequeado? ¿Conocían sobre el desarrollo, Pueden no conocerlo tranquilamente. sobre la función del chequeo de información? Es parte de mi trabajo. Justamente la charla era justamente empezar con una descripción de lo que es el trabajo de esta organización, muy importante dentro de lo que nosotros hacemos y como que hacemos como periodistas, y que también forman parte de una tendencia que a nivel global se está desarrollando y que compañías como Facebook, Google, Twitter están todo el tiempo tratando de controlar lo que pasa, controlar en el sentido de poder contener el problema de las noticias falsas. Las noticias falsas siempre existieron, pero hoy en día la presencia, el uso de herramientas como las redes sociales permiten que la información, los datos que se publiquen sobre un determinado tema viajen y lleguen al público, a la audiencia mucho más rápido que antes. Antes estaba la radio, el papel, el diario, la televisión, pero ahora cualquier persona tiene acceso a utilizar las redes sociales. Un caso típico de propaganda es ISIS, el Estado Islámico en el Medio Oriente. ¿Cómo basan su estrategia de comunicación en base a las redes sociales? Y a partir de eso, lo que pasó en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, toda una controversia sobre quién fue el que estuvo detrás de estos sitios de noticias falsas, que algunos dicen que influyeron o no en las elecciones presidenciales, en la elección de Donald Trump. Se puede llegar a ver, pero bueno, esto es algo que aquí en la Argentina lo está desarrollando Chequeado y que muchas organizaciones en otras partes del mundo están trabajando sobre este tema, y es un tema de agenda que tienen compañías, como les dije, como Google, como Facebook, y en algún momento Pablo les va a contar una alianza que tiene Chequeado con Google, pero lo dejo para
Pero para una Sí, cosa antes. perfecto. Para hablar un poco antes de chequeado. ¿Qué fue lo que más recordás que chequearon que no se esperaban o que tuvo más repercusión de algún chequeo al discurso público? Lo que tiene mucha repercusión, te contesto las dos cosas. Lo que tiene más repercusión es sobre todo los chequeos del 1 de marzo o los debates. Lo que es en vivo, igual no es bastante obvio cuando alguien trabaja en medios, pero lo que es en vivo genera mucha más repercusión. Es decir, que alguien hable y a la hora, el vivo es eso, o sea, a la hora, a las 2 horas, tengamos la calificación, eso en repercusión siempre funciona mejor. En parte porque lo levantan otros medios. Claro. Entonces te llaman y te dicen, che, qué bueno, y ese mismo día salís en otros medios. Eso es importante para nosotros. Y después, en cuanto a sorpresa, hace un par de años nos empezó a sorprender el peso que tenían cuando chequeábamos cosas que andaban dando vueltas en redes sociales. Que es un poco lo que hoy se llama fake news. Porque se leen muchísimo esas notas. Uno que viene trabajando en medios no le sorprende tanto, pero es muy interesante. Y en gran parte por eso a nosotros nos gusta contar un poco qué es esto de fake news, porque es algo que venimos cubriendo de antes de que se pusiera de moda, digamos, pero porque nos sorprendió. Y después, ¿cuánta gente labura en un chequeo colectivo, por ejemplo, el 1 de marzo? Mucha Sí, gente, ¿no? sí, buenísimo. Son entre 50 y 70 personas, depende de cada uno. La verdad que, por ejemplo, un chequeo de 4 horas necesitas un poco más de gente que para uno de una, pero en general invitamos más o menos lo mismo, que son entre 50 y 60 personas, a veces viene alguno más, alguno menos. Muchos de esos son especialistas, otros son voluntarios, y sí, nos super sirve. En general nos juntamos en una universidad, en un aula más grande que esta, vemos en vivo y nos podemos hacer las notas ahí, nos hemos ido a las 2 de la mañana. Eso, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Esa es la pregunta. ¿En qué áreas Lo tomaron. del chequeado se puede actuar voluntariamente? En todas. Igual ahora, al final está mi mail, igual si no sé si para vos o por otra persona, en redacción, sí. En administración, sí. En desarrollo institucional, que es algo de lo que voy a hablar después cuando les cuente bien cómo nos financiamos, también. En todas. Porque lo bueno es que podemos hacerlo y que sea todo prolijo, o sea que sí, en todas. En general, hay veces que está saturada alguna área, ahora no hay ninguna saturada. O sea, lo que tratamos es de que los voluntarios le podamos prestar atención y que se lleven algo además de lo que nos dan, obviamente. Entonces, a veces está saturada. Ahora no hay ninguna saturada. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sigo. Igual va muy en línea con lo que decía Guillermo, que es esto. Siempre hubo noticias falsas. Este es ya casi un cliché en la Argentina, no deja de ser grave, pero supongo que se habrán enterado de esta etapa. Esto es gente, pero en realidad no fue solo gente el que había dicho que estamos ganando la guerra de Malvinas. No ganamos la guerra de Malvinas. Sí. Tampoco la estábamos ganando. ¿Un chiche que al final? Sí. Sí. Siguió publicando algunas cosas también que no eran muy chequeadas. Siempre hubo noticias falsas. Parece que lo hizo Guille esto, por suerte pensamos parecido. El tema es esto, la cantidad y la difusión. Esto lo voy a traducir un poco. En la Argentina no está muy medido esto. Nosotros estamos haciendo algunos trabajos, porque una de las cosas que no le dije, perdón, pero no va a alcanzar, porque a veces damos talleres de 3 días, y esto está resumido en 1 hora. Pero una de las cosas que hacemos nosotros es trabajar con universidades haciendo papers de investigación, y con observación y con medición de resultados. Y una de las cosas que estamos tratando de medir es esto, exposición a noticias falsas, qué pasa con el público. Y bueno, espero tener novedades pronto. Esto un poco es... esto es de BuzzFeed, que también es muy interesante. BuzzFeed empezó con los gatitos y los perritos y las listas de 25 lugares para tomar café en Buenos Aires. Y siguen haciendo eso, que creo, esto lo digo yo, en parte es con lo que consiguen páginas vistas, pero también están haciendo muy buenas investigaciones. Una de las cosas que hicieron es descubrir esto, o sea, fijarse cuáles son de las noticias que más se compartieron en Facebook, es esto, cuáles son de mainstream news, es decir, las noticias. Ellos lo que hacen en Estados Unidos es marcar fake news directamente a un medio. Este medio hace fake news, que es noticia falsa, es la traducción literal. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver por qué.
Y lo que ven es que las fake news se comparten más que las que son de un medio tradicional. Si ustedes no lo hicieron, seguro conocen a alguien que comparte fake news todos los días. Argentinas. ¿Por qué? Porque dicen lo que yo quiero creer. Lo voy a poner de vuelta en esto de tratar de mantener el equilibrio. Si yo odio a Macri, aunque vea algo que sospeche que no sea cierto, si reafirma lo que creo, lo comparto. Quizás ustedes no, ojalá ustedes no. Pero no me voy a meter en la conciencia de cada uno. Pero seguro conocen gente que lo hace y gente inteligente. Que esa es la novedad fake news, pasa con gente inteligente, con gente educada. Estamos hablando de influencers también haciendo estas cosas. Y viceversa, si alguien odia a Cristina y lee algo que puede creer que, no, quizás no es cierto, lo voy a compartir igual porque la odio. ¿Sí? Ahí está el germen de esto. Que no es ni siquiera digital. Sí. Un pequeño Sí. paréntesis. Mencionaste el tema de los influencers. Ese va a ser uno de los temas que vamos a estar Muy bien. hablando en la próxima charla. Y contanos un poco lo que es un influencer y cómo ven ustedes desde chequeado ese tema. Sí, digo lo que es, nosotros en general no trabajamos mucho, son como personas referentes en redes sociales, en muchos casos viven de eso ya, o sea, empezaron como algo orgánico, digamos, y después las marcas les pagan por influenciar. No sé si te referías a esos. Sí se relacionan, nosotros no hacemos ese tipo de trabajo, pero lo que sí hacemos es hablar con periodistas influencers, que no le pagamos obviamente, pero parte de por qué fuimos levantando perfiles porque nos fueron creyendo periodistas que son influyentes y confiables. ¿Sí? Pero después van a ver más en la próxima clase, pasamos el aviso. Les voy a leer porque no sé si se va a leer desde allá. Acá dice las 5 noticias falsas sobre elecciones que más engagement tuvieron en Facebook. Engagement medido en likes, en comentarios, etc. El Papa Francisco sorprende al mundo. Apoya a Donald Trump. Se publica un comunicado. Dice eso. El Papa Francisco, en general los papas no apoyan de manera obvia a un político, ¿sí? Y a Donald Trump sería muy raro. Pero no importa, la gente lo compartió 960.000 veces. Casi 1 millón de veces. Wikileaks confirma que Hillary Clinton le vendió armas a ISIS. Se acabó. Los mails de Hillary a ISIS se filtraron. Es peor de todo lo que nos hubiésemos imaginado. Lee la ley. Hillary está descalificada para tener una oficina federal. Estas 3, el 1, el 3 y el 4 es del mismo medio, que es Ending the Fed. Que no lo conoce nadie, pero no importa. Tuvo 754.000. Perdón, pero ¿eso medio tiene alguna consecuencia judicial después? Es una buena pregunta. Se está viendo, ¿no? La verdad que no tengo el dato exacto. Puede ser que le haga después una denuncia. De hecho, hay algunos que están como en un tembladeral. Lo que pasa es que esto se cruza mucho con el tema de si los bloqueás, si es censura. Entonces, es como hay un gris en el cual se mete en el medio y es muy difícil bloquearlos. Quizás alguna nota en particular la puedan dar de baja. Pero no sé si un candidato a presidente de Estados Unidos se va a meter a cerrar un medio en el medio de la campaña, por ejemplo. Porque alguien le va a decir, pero bloqueas las voces. Aunque esté diciendo esto, bueno. Hay otros que decían que Hillary Clinton era un lagarto. De verdad, y la gente lo compartía. Y después estaba Pablo la otra vez, la semana pasada vimos con los chicos el caso de la pizzería de Washington, con el tipo que fue y tiroteó la pizzería pensando que había una red de prostitución infantil en la pizzería. Sí. También fue muy compartida, pero terminó con un tipo yendo a tirotear, o sea, hay consecuencias reales. Claro, pasa al mundo real y de hecho, es lo que decía Guille al principio, no es tan claro qué rol tuvo en las elecciones, pero seguro tuvo un rol las elecciones de Estados Unidos. De hecho, creo que en parte estamos hablando acá porque ganó Trump. Si no hubiesen ganado Trump, quizás no estábamos hablando de esto. O lo hablábamos sin la etiqueta fake news. Esto es verdad, lo paso rápido, porque me quedan 5 minutos para esto, así después le dejo preguntas. Esto es un medio de Estados Unidos que se llama Infowars, es quizás el máximo estándar de lo que es fake news. Véanlo, pero además le va a recordar a gente de acá. Eso es lo interesante. Y hay
Esto está súper simplificado, le queda de crédito a Oli Sor, que armó este slide que está súper claro. Al que le interesa el tema, pueden buscar que en Macedonia había un grupo de gente que cobraba por publicar estas noticias falsas, ¿sí? En Macedonia. O sea, era mismo como generan plata estas noticias. Y son muy baratas de hacer. Comparado con una investigación de 3 meses, hacer algo en que decís que Hillary Clinton escribió mails a ISIS, lo inventaste. O sea, lo pueden escribir ustedes en el colectivo. ¿Se entiende? Y cobraban por eso. Después, acá no se llega a ver, pero es muy parecido a cosas que pasan en Argentina. Esto lo publica un X, que acá no se ve, pero acá hay unos micros, ¿sí? Y dice, los manifestantes anti-Trump en Austin, como que los habían llevado en colectivos para hacerlo en Argentina. ¿Sí? Acá hay unos colectivos y decía eso. Y Trump, que Trump le da mucho espacio a Twitter, levanta este tweet de un X y dice: tuve una muy abierta y exitosa elección presidencial, ahora los manifestantes profesionales están protestando. Manifestantes profesionales, es decir, que son pagos. Después se vio que estos micros en realidad eran de un colegio, que había nenes, no eran manifestantes. Pero este tweet, acá no sé si lo pusimos, ahora vamos a ver. Si lo puse lo van a ver, pero si no tiene miles de retweets y después el tipo pidió perdón. 2 retweets. ¿Sí? Eso también piensen ustedes. Si ustedes comparten algo que sea falso, esto se los digo un segundo. Si comparten algo que es falso, después bórrenlo. Porque sobre todo en Twitter y en Facebook las cosas se siguen distribuyendo, aunque ustedes después digan que es falso. Y el tweet o el posteo que dice que es falso, nadie lo comparte. ¿Se entiende? Un retweet, algo falso, llega mucho más lejos que algo que no es falso. Un poco de Argentina. De vuelta, equilibrio. Texto contra Vidal, texto contra Aníbal Fernández. Los 2 candidatos a gobernador de la provincia. Nadie nos puede decir nada de esto. Alguien la vio seguro esto. Era una... Escondía boletas. Escondía boletas en la campera, por eso está ahí. Yo la comí, digo, como que seguís pasando. ¿Creíste? Porque esto es súper importante. Para que algo sea en términos generales, después hay gente que es más ultra todavía, pero tiene que ser verosímil. Es decir, si yo les digo hay un tsunami en Buenos Aires, lo más probable es que digan, sigo acá grabando y contando esto. Si yo les digo, che, bajó la temperatura hace 10 grados, ustedes quizás me creen que bajó la temperatura hace 10 grados, porque a veces hace 10 grados en la Argentina, ¿sí? Mucho de eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Eso es súper importante, porque cuando alguien les dice, pero parece verdad. Claro, justamente, parece verdad. Por eso es que puede ser mentira. Es medio como contraintuitivo. Pero para que algo se distribuya, te tiene que parecer verdad. Porque si no te sentís un tonto compartiendo eso. Pero que parezca verdad no significa que sea verdad. ¿Se entiende? Se llama verosímil ese concepto. Es decir, pensar que un político puede hacer esto es verosímil. Por eso lo comparto. Ni siquiera hablo del político. Yo no ni siquiera hablo del político, pero Aníbal seguro era muy provocador. Lo voy a dejar ahí en eso. O sea que, bueno, es Aníbal, tiki lo compartía. Nosotros le hemos puesto falsos a Aníbal un montón. Dijo lo de Alemania, por ejemplo, la pobreza en Alemania. Falso. Lo sigue sosteniendo. Puede ser que lo siga sosteniendo. Pero como publicamos lo de la pobreza, que era falso, que dijo que nosotros tenemos no me acuerdo la frase exacta, pero dice pobreza Alemania, también dijimos que esto era falso. ¿Y qué hicimos? Esto es antes de fake news, porque esto hace 2 años. Dijimos que esto era un Photoshop además bastante burdo. O sea, hay una técnica simple para ver si eso está manipulado. A veces es simple, en este caso era simple y lo pudimos probar. Se súper compartió esta nota. Pero igual seguramente muchísima más gente sigue creyendo que Aníbal se puso esto en el bolsillo. De vuelta, no estoy defendiendo a Aníbal. Parte de nuestra idea es que acá saques a Vidal y acá saques la cara de Aníbal y te quedes con si es verdad o es mentira. Pero somos humanos, es muy difícil eso. ¿Se entiende? Lo que hizo Vidal, supuestamente, también en la Argentina es verosímil que un político se haya aumentado por decreto el sueldo. Bueno, Vidal no lo hizo. O sea, acá puse 2 cosas que son falsas, por las dudas. No estoy diciendo, acá en chequeado vino y dijo que esto es verdad. Estas 2 cosas son falsas. Están chequeadas que son falsas. Pero para
Esto se distribuyó mucho en redes sociales, seguro algún medio. También otra cosa, además de lo que decía Guillermo de la distribución, es que es muy barato hacer un medio. Es decir, ustedes llegan a una dirección en internet, que puede ser del New York Times, o un medio que hacemos nosotros ahora en 1 minuto y medio en WordPress, y a la vista es lo mismo. Antes no era así. Entonces aparecen un montón de medios que, lo leí en internet. ¿Qué es lo leí? Una de las cosas que están viendo con Sebastián y que están trabajando durante la cruzada es, están creando contenido en WordPress desde un sitio que nosotros creamos, que tiene un dominio, pagamos para que tenga ese dominio, pero cualquiera de ustedes lo pueden hacer. Y el uso de las herramientas, las redes sociales, Facebook, nadie les cobra para poder utilizarlas. Y hay un uso periodístico de eso. La barrera de entrada para crear un medio es muy baja. Y eso da pie a que surjan iniciativas destacadas, que aportan valor y también de las otras. De las que mienten, de las que publican noticias falsas y de las que, bueno, terminan torciendo una decisión sobre la audiencia. Sí. Eso es clave. Porque, de vuelta, nosotros somos especialistas, pero y otra vez, hablo de incluso gente muy educada, y nosotros queremos llegar a la gente incluso que no es muy educada. A la vista, 2 sitios son parecidos. O sea, un sitio que no tiene ningún respaldo, que nadie lo conoce, es igual a La Nación. La Nación tiene otro diseño, pero con La Nación o Página 12, de vuelta para... Este también es otro caso. Fue a la marcha Nunca Más y se negó a ponerse una pechera kirchnerista. Camporongos le rompieron la cara, terrorismo. Esta foto no es de esto. Es de un joven fue golpeado y denuncia que fue homosexual, es anterior. Otra vez, de hecho esto es posterior a que armamos este slide, hace un par de semanas, también alguien, esto en realidad es populismo nunca, o sea, claramente es antikirchnerista. Un kirchnerista hizo algo parecido, que fue el ex ministro de Salud, con una protesta en la represión a los docentes en el Congreso, y puso una foto de una mujer accidentada en Venezuela. Y dijo, le rompieron la cara. De vuelta. Piensen esto, volvemos al verosímil. ¿Es posible en la Argentina que en una marcha alguien le haya roto la cara a alguien? Es posible. Entonces decimos, seguro, vamos a compartirlo. ¿Es posible que un policía en la Argentina le haya roto la cara a alguien en un desalojo, represión, como la del Congreso? Entonces, lo voy a compartir. De hecho, muchas veces no es de mala leche. Pero no importa, pensemos un segundo. Y más si sos una figura pública. Ni hablar. Rápido, porque me queda 1 minuto y preguntas. Esto es súper interesante. ¿Qué se está haciendo? Para frenar esto es muy difícil porque cambiar la cabeza del público no va a ser de un día para el otro. Es un proceso muy largo. Entre paréntesis, Chequeado tiene un área de educación. Estamos yendo a los colegios a enseñarles a los alumnos de secundaria a que sepan lo que es chequeable. Ni siquiera si es verdadero o falso. O sea, darse cuenta cuando algo es chequeable o no. Eso que les decía antes de hacen 10 grados es chequeable. ¿Está lindo? A mí lindo, me gusta el otoño, a otro lo odia. Entonces, ¿qué es chequeable? Y lo que están haciendo, más concreto, es les están pegando en el negocio. Google los está... O sea, las más de 300 marcas retiran publicidad de Google porque sus anuncios aparecían al lado de videos de YouTube. ¿Sí? Google entonces se va a poner a buscar a los videos racistas y bajarlos. Porque Google no quiere perder 300 auspiciantes, ¿entienden? A su vez, bueno, Facebook, en esto con Facebook estamos trabajando nosotros, ahora si llego les cuento. Y también Google lo que está haciendo es metiendo en el buscador, destacando los que son chequeadores de datos como nosotros. Y dicen que están empezando a meterse en el algoritmo, es decir, cómo les muestran los resultados, para que no aparezcan los sitios que son de mentiras, digamos. ¿Qué hacemos? Lo paso rápido, pero esto es súper importante. Eso que les decía antes, por si no conocen el concepto, de que ustedes creen que hay más universitarios de los que hay, es un sesgo. Tiene que ver con la posición en la que están. Y muchos son inconscientes. O sea, de vuelta, ninguno, creo que cuando pregunté lo de los universitarios no estaban haciendo a propósito. No, quiero que haya más universitarios. Aunque todos queremos que haya más universitarios, pero es inconsciente. Creemos que hay más gente como uno. ¿Sí? Y no. Ahí está eso, y sí termino, ahora sí, y hago espacio para preguntas. Gracias. Ahí tienen para escribir.
El que quiera escribirme, que tenga timidez ahora tenemos creo que 10 minutos, ¿no? Sí. Para preguntas, pero el que quiera escribirme, pmfernandez@chequeado, y en Twitter soy FernándezPM, y eso es chequeado. También estamos en Instagram, que no lo pusimos. En todos lados, pero en Instagram hacemos algunas cosas. ¿Preguntas? Sí. Yo te quería preguntar Y después ella, sí. perdón. No. No, yo te quería preguntar si alguna vez tuvieron alguna consecuencia judicial en algún chequeo de información que sea de algún político, presidente, expresidente. Sí, no. Respuesta corta, no. No, judicial nada, sí nos han llamado. ¿Y cómo es la reacción de ellos? En general a nadie le gusta. Igual, algo importante, nosotros publicamos verdaderos, es decir, calificaciones verdaderas. Hay otros colegas nuestros que no, solo publican falsos. Al publicar verdaderos también, que creemos que es importante porque no queremos decir, por eso decimos que nos gusta la política. Nosotros creemos en la política como algo que sirve para cambiar o mejorar idealmente el mundo, ¿no? Entonces no queremos decir, no, todos mienten. Queremos decir, a veces esto que te están diciendo es verdad, y sobre todo cuando es medio contraintuitivo. Parece que es falso, pero es verdad. Bueno, te vamos a decir que es verdad. Creo que eso amortigua un poco cuando les publicamos el falso. O sea, pará, pero no es que estoy en tu contra. Si a veces te digo que decís la verdad. Eso es una cosa. Claro. Dicho eso, hay algunos que se enojan más y otros se enojan menos. Incluso gente a la que le hemos puesto sobre todo falsos, nos valora públicamente poco, pero sabemos porque nos lo dice. No, lo de usted está bueno, pero bueno, estoy hablando de presidenciables, pero bueno, yo hablo así, presidenciables. No es público, por eso no lo puedo decir, pero gente muy conocida. Y después, en público hay gente que se retractó, que para nosotros es lo más valioso. De hecho, hay algunos medios que se dedican a después seguir las calificaciones y hacer que los políticos se retracten en público. Nosotros todavía no lo hacemos, no significa que no lo hagamos en el futuro, pero es algo importante. Pero no pasa de eso. Y de hecho muchos me preguntan cuando vamos a otros países de Latinoamérica, nunca tuvimos una amenaza, por ejemplo. Una amenaza real, nada. O sea, los trolls de Twitter no los tomamos en serio. Así que no, por suerte no. Lo que sí somos muy cautelosos sobre todo también es con lo de justicia. El especial de justicia es algo que le prestamos mucha atención porque son todos abogados y es algo muy oculto. Por eso siempre los mencionamos porque hay mucho trabajo. Por eso te hacía esa pregunta. Sí, hay mucho Porque trabajo. la mayoría son abogados. Hay mucho trabajo en el especial de justicia, Justiciapedia, y cada dato está respaldado en un documento. Si yo digo que Josecito es hijo de Pirulito, tenemos un documento para probarlo. Si decimos que forma parte de la cátedra, tenemos el link a la cátedra que muestra que están en la misma cátedra. ¿Eso se entendió? Estaba tu pregunta. Sí. En una época donde lo instantáneo y las cosas del momento son tan importantes y parece que es lo único, ¿cómo piensan ustedes que van a hacer para mantenerse en el tiempo, teniendo en cuenta que por ahí un chequeo o una publicación de algún material les toma 2 o 3 días? Sí. O sea, contra algo que sale en el momento tienen mucho que perder, por eso. Absolutamente. ¿Qué creen que es lo que los mantiene? ¿Cómo van a ser a futuro? Sí, y de paso contesto lo que me había preguntado él de cómo nos financiamos, que está relacionado. Lo contesto rápido, pero está en chequeado.com/financiamiento, está el detalle de los 100 pesos que donó mi papá, hasta la persona que dona $10.000. O sea, y los grants que ganamos hay algunos de 100.000. ¿Sí? O sea, está todo detallado. Todo lo que hacemos es abierto. Y además somos ONG, con lo cual hasta nuestros sueldos creo que se pueden encontrar en algún lado. ¿Cómo nos financiamos? Nos financiamos aplicando a grants. Cuando digo grants, piénsenlo como becas. Cuando una persona aplica una beca para ir a un lado y recibe plata, bueno, las organizaciones pueden hacerlo. Y por ejemplo, aplicar algo de lo más conocido, la ONU. ¿Sí? La ONU, ponele, hace una... de hecho, lo de la investigación en La Plata, que fue en La Plata, en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba, es financiado por un fondo de la ONU. Abre un fondo para hacer el impacto ciudadano. Y nosotros aplicamos con un proyecto periodístico y a veces ganamos, otras veces no. Ese no me acuerdo el monto ahora, pero supongamos que... pero está en el sitio, supongamos que son $100.000. Bueno, con eso financiamos una parte de nuestro proyecto. Después otro es crowdfunding, que es donaciones de personas, de las cuales va desde los 100 pesos, de hecho creo que pueden dar menos, que puede ser una vez o mensual.
hasta grandes donantes, que son personas que nos donan un monto X, que lo donan de su bolsillo. Eso es de su bolsillo. Que eso, hay otro paréntesis que no voy a tener tiempo. En la Argentina no existe tampoco la cultura de nosotros, pero quizás hay un millonario acá, pero tampoco de los millonarios. O sea, en la Argentina la cultura de la donación, que es muy grande, sobre todo en Estados Unidos, la filantropía, no existe tampoco tan instaurada. Estamos tratando de lograr eso. Y cuando existe está mucho más enfocada en acciones como más relacionadas con el territorio. O sea, con lo que pasa en la calle, digamos. Y nosotros trabajamos con el discurso público. Entonces tenemos un desafío ahí. Después, actividades propias, que incluye, estoy uniéndolo para hacerlo más rápido, pero desde cuando vamos a un medio y cobramos por eso, hasta las charlas que cobramos. En general, o sea, salvo cuando venimos a universidades, esto es una clase, cobramos siempre, ¿sí? Y damos charlas en universidades, salvo que sea una universidad pública. En universidades del interior y vamos, cobramos un viático y cobramos un caché, digamos, ¿sí? Y con eso, que parece que es nada, se va sumando. Pero porque también parte de la idea es que sea diversificado. Es decir, no queremos depender solo del de la ONU. Porque el de la ONU, y esto cualquiera que conoce una ONG lo sabe, después se cae, te dura 2 años y tienes que encontrar otro para reemplazar eso. En eso estamos todo el tiempo. Y para terminar, creo que ahí te contesté más o menos, para terminar de contestar lo tuyo, parte de la idea es mantener esta lógica de financiamiento. Creo, esto es más personal, que si nos pasásemos a hacer lo que hacen todos, no podríamos competir, seguro. O sea, si nosotros, primero que somos periodistas, somos 7 si querés, pero hay 2 que estamos en posición de dirección, con lo cual no estamos todo el día. Yo de hecho no escribo casi. O sea que hay, real, hay 4 periodistas todo el tiempo, 5. Entonces no tenemos que competir en eso. Creo que ahí nos equivocaríamos si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer actualidad. Ya hay un montón de medios que hacen actualidad y tienen un montón de problemas esos medios. O sea, ¿para qué? Y somos sustentables, que se dice muy rápido. Tráiganme 2 medios que sean sustentables en la Argentina, nuevos, y no tengan plata de un partido político, o de un político. ¿Sí? O sea, plata que a la larga viene de todos nosotros, en muchos casos. Y sería interesante, porque de hecho doy clases sobre eso, así que en serio me interesa, no es una chicana. Si conocen otro medio que es sustentable y que no viene financiado por la política, chifrenme, política partidaria. Esa es la idea. Creemos que sería un error hacer otra cosa. Hoy, de hecho, las ideas que tenemos de seguir ampliando, como abriendo puertas, es más en esa línea de, che, quizás sí conviene seguir a los políticos y que se retracten. Hay un caso muy conocido en Inglaterra que se llama Full Fact, que se dedica a eso. Dijo que es falso, bueno, que se retracte en el mismo lugar y que diga que es falso. Si un medio publicó algo falso, que diga que es falso. ¿Se entiende? ¿Qué más? Había una pregunta por allá. Sí. No, Vos. bueno, tengo 2 preguntas. La primera, si pensás que respecto a las fake news, es más probable que los sitios, digamos, los medios online lo cometan a un diario de papel. La publicación de una fake news. A ver, la publicación, de vuelta, hay como 2, por eso es confuso el término. Fake news en general se habla de un medio. Noticias falsas existieron siempre. Es decir, y no voy a esquivar el bulto, hay un montón de diarios que publican noticias que son falsas o erróneas, si queremos ser bondadosos. Pero, claro, no tienen su origen en el mundo digital y no tienen, y para mí esto es importante, su principal meta, generar confusión. Igual hay un montón de grises en el medio. Pero contesto tu pregunta. Creo que ha habido, salgo de fake news, que es un concepto más importado y que me parece se refiere sobre todo a medios y no a noticias. ¿Se entiende la diferencia? Sí, yo puedo decir un medio solo publica fake news, que es el caso, fíjense, Infowars de verdad. Y en la Argentina no pasa tanto eso. Hay más noticias falsas y medios que publican más noticias falsas que otros. Y sí hay medios en papel que publican noticias falsas. La duda, y en estos casos es que es a propósito. En muchos casos a propósito. En otros es ignorancia, pero el tipo que publicó la primera vez porque lo escribió él,
que Hillary le escribió a ISIS, lo hizo a propósito. No es que lo vio en Twitter. O quizás sí, pero peor. ¿Se entiende? O sea, no, para mí no tiene que ver solo con digital. Lo que tiene digital es que es muy barato hacer un medio en digital. Entonces podemos hacer un medio nosotros dos ahora en una hora. Y si le ponemos un título, inventemos algo. No lo voy a decir para que no lo hagamos, pero si uno quiere empezar a difundir un rumor sobre el presidente o sobre la expresidenta, lo podemos hacer en 3 segundos. Sabemos las cosas que funcionan. ¿Por qué no? No lo hacemos porque nos parece mal, pero es muy fácil. En papel tenés que pagar la imprenta, hacer el diseño. Discúlpame. Sí. Te ayudo por ahí a completar. Yo soy editora de medio online de perfil.com y sí, tenemos más premura con los tiempos, pero los chequeos y de fuentes y de todo son las mismas que los medios tradicionales. Sí. Y uno como editor a veces ve las métricas y dice quiero algo que explote, pero sabés que eso huele mal, como dice él, intuís que es raro, empezás a chequear y se te cae. Sí. ¿Es Yo así? creo, igual es que hay, por eso es como que hay dos mundos que se tocan. Uno es cuando la noticia es a propósito falsa y otro es cuando te equivocaste. Está bueno lo que dice ella. Yo he trabajado en medios en los cuales se publica con menos filtros que los que a veces tenía papel, porque tampoco es que papel es la panacea. De hecho, hay un montón de medios que ya no tienen correctores, por ejemplo. Que en digital no existen, por default, pero en papel ya en muchos casos no existen. Entonces, digo, depende, cada medio es un mundo, hay que ver cada medio, pero contestando tu pregunta concreta, me parece que en papel también hay a veces noticias falsas, pero no está esto que se llama fake news, que en general es un medio que se dedica a eso, porque es caro. O sea, no es porque el papel es bondadoso, es porque es caro. O sea, hacer un medio digital es muy barato. Echar a rodar un rumor en redes sociales o en WhatsApp, Creo que hoy se difunde más Es muy rápido barato. en una red social que... claro, es muy barato. Sí, en la red social, pero cuando tiene un anclaje, mirá, está en internet. ¿Qué es está en internet? O sea, es lo mismo, nos juega con nuestra cabeza el problema. Por eso ahí estamos hablando de conceptos a veces que son medio vagos, pero que está bueno ponerlo en la mesa porque si no, no se entiende. Ahí voy ahí, pero una cosa. Guille, vos decime cuando termino. Yo puedo estar un rato largo. ¿Sí? Ahí, vos. Ok. ¿Vos? Sí. Te quería consultar sobre el acceso a la información pública. Sí. Llegó un toque Sí. más tarde, no sé si lo hablaron. No. Pero en relación a los otros países del mundo, ¿qué tan accesible es el gobierno nacional con la información pública? ¿Y qué tan resistidos están para que sea accesible? Bien. Trato de contestar cortito. Igual de vuelta, el que quiere me puede después escribir y les contesto más, pero... Acceso a información pública. La Argentina en general, no este gobierno, está muy retrasada. Se acaba de sancionar la ley de acceso a información pública el año pasado. Se va a reglamentar ahora en septiembre, creo que es el deadline, digamos. Acceso a información pública, no sé si alguno hizo un pedido de acceso, pero como ciudadanos, ni siquiera como periodistas, tenemos la potestad de pedirle al gobierno, de mínima, que nos dé información que es pública. Es decir, yo quiero saber. ¿Cómo? La legislatura. Es un proyecto que presentó la legislatura. Vos decís el de acá, de la ciudad. De capital. Sí, puede ser, no ser de la ciudad. Yo hablo a nivel nación, porque ahora voy a eso. Uno le puede pedir al gobierno que le dé información, al Estado en realidad, no al gobierno, que le dé información que necesita. Nosotros en Chequeo hacemos mucho eso. Se presenta un papel en el cual decís, soy fulano de tal, necesito esta información, y pasan una cantidad de días y te dan esa información. En general, por ejemplo, así puedes acceder a salarios de funcionarios públicos, querés acceder a... por ejemplo, así nosotros hacemos pedidos de datos sobre los jueces. Digo esto para que no sepa, es un mundo el de acceso a la información. Por ejemplo, en Estados Unidos la ley de acceso a la información tiene 50 años y nosotros todavía no la tenemos. Yo no estoy diciendo Estados Unidos es la panacea, pero eso lo tiene hecho. De hecho, yo tuve la suerte de viajar y hablar con especialistas allá y el FBI no le da la información. O sea, no es que es la panacea. Pero podés hacer el pedido de acceso y le generas una traba y lo seguís peleando. El pedido de acceso, si se van a meter en periodismo, es genial.
es una herramienta genial y que yo de hecho casi no la conocía antes de entrar a Chequeado. Y antes de entrar a Chequeado había trabajado 10 años en medios, en los más importantes en muchos casos. Y te da carne para notas. Paréntesis de la publicidad para acceso a la información. Entonces no, estamos atrasados. Dicho eso, el último año se aceleró bastante, eso Nobleza Obliga, es un hecho. O sea, los proyectos se impulsaron durante por lo menos 10 años y no se habían aprobado, se aprobó en septiembre. Dicho eso, el gobierno actual, eso sí, también tiene como una idea de darle más espacio a lo que es Open Data o datos abiertos. Que bueno, parte de nuestro trabajo es ver qué significa eso. Porque si vos abrís, de hecho ayer se publicó que mejoramos mucho en el índice mundial de Open Data. ¿Qué significa eso? Vos podés publicar 40 planillas de cálculo, pero que no digan nada. O podés publicar 40 planillas de cálculo en las que salten inconsistencias en cómo contratás obra pública, ponele. ¿Sí? Entonces hay muy poca información sobre eso. Al que le interese eso, nosotros tenemos un proyecto que creo que va a seguir creciendo, que se llama El Abridor, que es chequeado.com/El Abridor, en el cual hacemos un seguimiento de unas promesas que hizo el gobierno el año pasado con esto, que algunas las viene cumpliendo y otras no. Chequeado.com/El Abridor. Ahí seguro lo vas a poder seguir. Sigo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Contesté? Allá. ¿Crees que a raíz del crecimiento de Chequeado los políticos se cuidan más ahora a la hora de dar ciertas declaraciones y evitan dar números que después pueden ser fácilmente refutados? A ver, creo que en algunos casos sí. No, en algunos casos sabemos que sí, pero porque nos lo dicen. O sea, porque de vuelta, somos Chequeado, entonces si nosotros vemos que alguien miente menos, no, por ser como somos, no podemos creer que es por nosotros. Tenemos que saber que es por nosotros. Eso en algunos casos lo sabemos porque no solo lo hacen, se cuidan más, sino que nos lo dicen ellos directamente. Dicho eso, no, queda un camino larguísimo por recorrer. Y parte de eso es que nosotros crezcamos, pero también por eso decía lo de las alianzas, y por eso yo estoy acá. O sea, de vuelta, ni siquiera créanle a Chequeado. Chequéennos y fíjense si les gusta lo que hacemos. Pero sí, hay todo un proceso previo que empieza hasta en la educación primaria, de por qué está mal que te mientan. Y de no comprar buzones, para decirlo mal y pronto. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, estamos creciendo mucho, pero igual creo que falta mucho para... De hecho, de vuelta, países con una institucionalidad mucho más sólida, en la cual gana gente que miente, deliberadamente. Entonces, hay como un proceso muy largo, pero sí, nos consta que hay casos que sí, pero me parece que... Y nos consta que hay casos que no. Entonces, tenemos que seguir creciendo en eso, y un poco en eso estamos también. Había una más por ahí. ¿Queda alguna última pregunta? Había visto una mano, pero puede que no. ¿Puedo ir a una? Sí. Sí, por supuesto. Hacemos última pregunta si ya Última vamos pregunta. cerrando. Ahora se vio que Le Pen Sí. copió un discurso o fracciones de un discurso de otro candidato opositor conservador, que no me acuerdo quién. Sí. Hay una sociedad como Francia que capaz es muy diferente a la Argentina, que llega a pasar eso acá, es un escándalo mundial. ¿Qué tanto puede influir en las elecciones? Bueno. O en la idea de la gente. Es muy difícil. A ver, lo que nos pasa a nosotros es, quizás yo, si vos me preguntabas esto, si me lo preguntás en un bar, yo quizás te digo lo que creo yo. Pero estando acá, institucionalmente, académico y por Chequeado, la verdad que yo no lo sé. O sea, yo no te puedo decir, desde Chequeado, es por esto. Puedo suponer, en una charla de café, por qué puede ser, la verdad igual en ese caso no lo sé. ¿Por qué te digo esto? Porque no estoy esquivando el bulto. Me encantaría poder responder eso. Como me encantaría poder responder es, Trump llegó a la presidencia por esto de fake news, y la verdad que no, casi nada es por una sola cosa. Ahora, seguro tuvo influencia. Seguro tuvo influencia porque un montón de gente se informa por redes sociales. Y las redes sociales, sobre todo Facebook, son una máquina son una máquina de posicionar alto el contenido que se comparte mucho. El contenido que se comparte mucho, en muchos casos, son noticias falsas. Entonces, pero no sé si es por eso. Y sería muy difícil medirlo. O sea, ¿cómo medís algo en un país de millones de personas? Es muy difícil, un focus group gigante. Y además la gente miente cuando le preguntas. De hecho, hay un montón de estudios de eso. Y de vuelta, gente
PhD, doctores en algo, mienten, y inconscientemente mienten. A quien le interesa eso, hay un montón de estudios que prueban que somos muy maleables en eso. Así que no sé, me encantaría saberlo, pero no sé cómo se mide. Y nosotros, si no se puede medir, en general no podemos hablar demasiado de eso. Y digo una cosa de Guille, que me había dicho, de Guillermo, de lo de Google. Nosotros estamos haciendo esto para aparecer, en realidad Google nos llamó, no que nosotros. Google nos llamó y Facebook también, para trabajar en destacar las noticias que no son falsas, o al revés, en bajar las noticias que son falsas. Cuando digo bajar es, lo que está en la segunda página de Google no lo ve nadie, y por ende no es censura. O sea, si querés encontrarlo, lo encontrás, pero está ahí. Y en Facebook, para que no aparezca en el top. O a lo sumo, lo que está haciendo Facebook es que al compartir, en Argentina todavía no está esa función, pero que al compartir te diga, este contenido está cuestionado por un grupo de expertos o algo así. En el grupo de expertos, entre otros, estamos nosotros. Todavía no sabemos qué rol vamos a tener en la Argentina, hay que ver, pero a nivel mundial, cuando digo nosotros, digo la comunidad de chequeadores mundial, que es la International Fact Checking Network, forma parte de la alianza con Facebook, sobre todo en Estados Unidos y ahora en Europa, para frenar ese tipo de contenido. Que es muy difícil, pero estamos dando batalla. ¿Tenemos una última, listo? Ah, bueno. Se me ocurrió ahora. ¿Cuál fue el político o la política que más trabajo les dio en cuanto a chequeados? Y No sé, los chequeos más difíciles. eso va un poco en línea con lo que dije que no iba a poder contestar, que es como cuál miente, es casi lo mismo. Pero, a ver, un poco te puedo contestar, nombre no sé, pero sí el que nos da más trabajo, pero es bueno, es el que dice más cosas chequeables. Es decir, si un político dice... Yo me acuerdo la apertura de sesiones de Cristina, que eran como 4 horas, tiraba como 40. Bueno, Cristina, en ese caso, creo que el anteaño, en el final, en los últimos 10 minutos de 4 horas, dice, me estoy quedando sin tiempo y tengo que decir todo esto. Y ahí dijo decenas de datos. Para nosotros eso es bueno. Después pueden ser que todos sean falsos. La verdad que no me acuerdo. Pero eso, o sea, nosotros preferimos eso. Y por eso hicimos ese índice como de chequeabilidad. Pero la verdad que Macri en general, en el discurso, esto lo digo porque fue público, en el primer discurso cuando asumió, no dijo nada. De hecho nosotros publicamos una foto y nos criticamos mucho porque dijimos un dato, dijo un dato nada más. Nobleza Obliga, en el discurso del 1 de marzo siguiente, dijo un montón de datos. Y sorprendido porque él en general no habla así. O sea, un presidente también son sus asesores. Pero habló con datos. Y para nosotros eso es lo importante. O sea, si vos decís, hice 10 kilómetros de ruta, no es lo mismo que dice, yo voy a mejorar la ruta del país. De vuelta, ¿qué es mejorar la ruta del país? Y otra cosa que estamos haciendo, que con Cristina no pudimos hacer, porque Cristina ya había empezado su gobierno cuando empezamos, es chequear las promesas de campaña. Eso también puede servir, y es chequear.com/promesas, creo. Estamos chequeando lo que dijo Macri en la campaña para ver si lo cumple. Y como nuestra idea de estar acá mucho tiempo, ojalá lo hagamos con otro gobierno también más adelante. Bueno, eso es todo porque creo que ahora sí Guillermo va a matar. Bueno, vamos a dar un aplauso, la verdad fue una muy buena charla, contado el chequeado y que nos pueda contar un poco todo sobre fake news, así que ahora lo que vamos a hacer es hacemos un pequeño corte y vuelve para poder conversar con Sebastián en 10 minutos, como para ir definiendo cuáles son los puntos con los cuales van a ir siguiendo en clase y seguimos con esto. Bueno, gracias por las preguntas. Gracias. Parecían interesados, así que cualquier cosa escríbanme. Vamos a ver. Muy bien. No, está bien. ¿Ah, sí? Se va. Ah, no, enseguida.